El primer error fue confiar en el mapa. El segundo, asumir que los montes Apalaches funcionan bajo las mismas reglas que el resto del mundo. Llevaba casi 8 años trabajando como técnico forestal. Mi labor consistía en inspeccionar rutas, documentar erosión y verificar senderos no autorizados. Nada extraordinario. Había recorrido bosques densos, zonas montañosas y parques nacionales sin mayores incidentes. Pero en los Apalaches, desde el primer día, sentí una incomodidad difícil de explicar. No era miedo. Era la sensación persistente de estar siendo observado por algo que no necesitaba moverse para hacerlo. Aquella mañana me asignaron revisar un sector donde excursionistas afirmaban desorientarse. El informe oficial lo atribuía a errores humanos. Caminé siguiendo el mapa topográfico y el GPS hasta que noté una desviación. Un sendero estrecho, hundido en la tierra, sin señalización, sin marcas recientes. No figuraba en ningún registro. Me acerqué por simple curiosidad profesional. El suelo del sendero era más oscuro, como si hubiera sido pisado durante décadas. Los árboles a los lados parecían más antiguos, torcidos de forma antinatural, con raíces expuestas como dedos aferrándose a algo invisible. Avancé unos metros y sentí una presión extraña en el pecho, similar a cuando se entra en un lugar donde no se debería estar. Decidí regresar. El sendero por el que había entrado ya no estaba. Intenté mantener la calma. Pensé que era un error de orientación. Saqué la brújula. Giraba sin detenerse. El GPS perdió señal. Mi radio emitía solo estática. El silencio del bosque se volvió absoluto, denso, como si incluso los insectos hubieran decidido callar para escuchar. Seguí caminando, esperando reencontrar el camino principal. El bosque cambió gradualmente. Los árboles eran más altos, más cercanos entre sí. En algunos troncos descubrí marcas talladas, símbolos repetidos, profundos, antiguos. No parecían advertencias, parecían registros. Tras lo que sentí como horas, encontré una cabaña. Estaba en ruinas, cubierta de musgo, pero la puerta se abrió con facilidad. Dentro, el aire era más frío. En el suelo había cuadernos viejos, decenas de ellos, escritos con diferentes caligrafías. Todos describían lo mismo. Personas que habían seguido un sendero que no figuraba en los mapas. Algunas entradas terminaban abruptamente, otras se repetían palabra por palabra, como si el autor hubiera olvidado que ya las había escrito. Una frase aparecía en casi todos los cuadernos. El sendero no te pierde, te encuentra. Cuando cayó la noche, escuché pasos alrededor de la cabaña. No corrían, caminaban lento, deliberado. A veces se detenían justo detrás de las paredes, como si escucharan mi respiración. No vi sombras, solo sentía presencias demasiado cercanas. Entonces comenzaron los susurros. No gritaban. Decían mi nombre con una familiaridad imposible. Recordaban cosas que yo nunca había contado a nadie. Pensamientos, dudas, culpa. Comprendí que el sendero no llevaba a un lugar físico. Era un filtro, un mecanismo antiguo que separaba a quienes podían ser escuchados de quienes no. Desperté sobresaltado a plena luz del día, tendido en el camino principal. Mis compañeros dijeron que había estado ausente 20 minutos. El reloj funcionaba. El GPS marcaba señal. El sendero no existía, pero desde ese día, cuando cierro los ojos, sigo caminando por él. Y sé, con absoluta certeza, que no todos los que entran regresan. Algunos solo regresan por partes. Mi abuelo solía decir que la montaña no duerme, que solo espera. Crecí escuchando esas frases sin darles importancia. Para mí eran supersticiones de gente mayor,
nacidas del aislamiento y del silencio prolongado. Cuando murió, heredé su vieja casa en los Apalaches. Nadie más la quiso. Decían que estaba demasiado lejos de todo, incrustada en la ladera, como si la montaña la hubiera tragado a medias. Decidí mudarme allí para venderla después. La primera noche fue tranquila, aunque extrañamente pesada. El silencio no era natural. No había grillos ni viento, solo una quietud incómoda, como si el entorno contuviera la respiración. El sótano siempre estuvo cerrado. Una trampilla de madera gruesa reforzada con clavos antiguos ocupaba el centro del piso. Pensé que conducía a una bodega vieja. Al abrirla encontré una escalera de piedra descendiendo hacia la oscuridad. El aire que subía era frío y húmedo, con un olor terroso que me recordó a algo demasiado profundo para estar expuesto. Durante el día limpié la casa. Al caer la noche, escuché el primer murmullo. Venía de abajo. No eran palabras claras. Sonaban como varias personas hablando al mismo tiempo, en voz baja, discutiendo algo importante. Pensé que era el viento filtrándose entre grietas, pero el sonido tenía ritmo, pausas, intención. Las siguientes noches, las voces se hicieron más nítidas. Frases sueltas emergían del suelo. No olvides, escucha, todavía falta. Bajé con una linterna. El sonido cesó en cuanto puse un pie en el primer escalón. Grabé audio con mi teléfono. Al reproducirlo, no había nada. Silencio absoluto. Comencé a dormir mal. Soñaba con túneles interminables y paredes que palpitaban como si estuvieran vivas. Al despertar sentía vibraciones leves bajo el piso, como un latido profundo. Una madrugada, las voces dijeron mi nombre. Me incorporé de golpe. No fue un susurro casual. Lo pronunciaron con familiaridad, como alguien que me hubiera conocido siempre. Cerré los ojos con fuerza, esperando que desapareciera. Pero continuaron. Empezaron a repetir frases que solo yo conocía. Pensamientos que jamás dije en voz alta. Recuerdos que había enterrado. Ahí entendí que no estaban hablando conmigo. Estaban hablando a través de mí. Busqué respuestas en los objetos de mi abuelo. Encontré un cuaderno oculto en una pared falsa. Estaba escrito con letra temblorosa. Decía que la montaña guarda voces, no espíritus, no demonios. Recuerdos humanos demasiado densos para desaparecer. Gente que bajó buscando refugio y nunca subió del todo. La montaña aprende, escribió. Escucha hasta que sabe imitar. La última entrada decía, si las oyes claramente ya te eligieron, no bajes otra vez, no duermas sobre ellas. Sellé la trampilla con concreto al amanecer. Puse la casa en venta y me fui ese mismo día. Pero las voces no se quedaron atrás. Por las noches, cuando todo está en silencio, siento el mismo murmullo bajo mis pies. No importa dónde esté. No quieren que regrese a la montaña. Quieren que la montaña venga conmigo. Y cada noche suenan más cerca. Encontré el desvío por accidente. No estaba planeado, no figuraba en el GPS y de hecho estoy seguro de que no estaba allí cuando pasé por esa carretera por la mañana. Viajaba documentando pueblos olvidados para un proyecto personal. Me interesaban los lugares que habían quedado fuera del tiempo. Estaciones cerradas, casas vacías, nombres borrados de los mapas. Al caer la tarde, un letrero oxidado apareció al costado del camino. El nombre del pueblo estaba casi ilegible, como si alguien hubiera intentado borrarlo a propósito. Tomé el desvío. El camino era estrecho, sin marcas recientes de neumáticos. Tras varios minutos, el bosque se abrió y apareció un pueblo completo. Casas habitadas, luces encendidas, autos estacionados. Todo parecía normal.
excepto por el silencio. No había música, ni conversaciones, ni perros. Solo el sonido de mis pasos. La gente me observaba desde las ventanas. Nadie saludaba. Nadie parecía sorprendido de verme. Me detuve en una pequeña posada. La mujer que atendía evitaba mirarme directamente. Me dio una habitación sin pedirme identificación. Antes de irse, dijo algo que me heló la sangre. «Cuando oscurezca, no salga. Aquí no nos gusta que nos vean de noche». Intenté preguntar, pero ya se había ido. Al anochecer, el pueblo se apagó casi al mismo tiempo. Me asomé por la ventana. Las calles estaban vacías. Entonces escuché pasos. No venían de afuera, venían del pasillo. Abrí la puerta apenas unos centímetros. Vi a varias personas de pie frente a las habitaciones, inmóviles, con la cabeza ligeramente inclinada, como si escucharan algo detrás de las puertas. No hablaban, no respiraban con normalidad. Permanecían allí, en silencio absoluto. Al amanecer, el pueblo volvió a la vida. La gente caminaba, compraba, conversaba. Nadie parecía recordar la noche anterior. Intenté irme. Conduje hacia la salida y regresé al centro del pueblo. Repetí el intento varias veces. Siempre terminaba en el mismo lugar. Busqué señal. Nada. Internet no mostraba el nombre del pueblo. Revisé registros antiguos en la pequeña biblioteca local. Encontré una mención breve. El pueblo había sido evacuado décadas atrás por deslizamientos de tierra. Todos los habitantes fueron declarados muertos. Esa noche no dormí. Observé desde la ventana cómo los habitantes volvían a colocarse frente a las casas, escuchando. Comprendí entonces que no esperaban algo del exterior. Escuchaban hacia adentro, como si intentaran recordar algo importante y necesitaran a alguien nuevo para hacerlo. La última noche, la dueña de la posada entró a mi habitación sin tocar. Me dijo que ya no podía irme, que ahora yo también recordaba el pueblo, que mientras alguien lo hiciera, seguiría existiendo. Desperté en mi auto, detenido al costado de la carretera. El desvío no estaba. Las noticias nunca mencionaron nada, pero a veces cuando duermo veo el letrero oxidado. Cada vez está más cerca, y sé que algún día no despertaré a tiempo. En los Apalaches existe una regla que nadie escribe, pero todos conocen. No aparece en guías, no está señalizada, no se enseña a los turistas. Se transmite en voz baja, como si nombrarla demasiado fuerte pudiera llamar algo que no debe escuchar. No silbes en el bosque. Yo no lo sabía. O quizás sí, pero no le di importancia. Había acampado muchas veces antes. Me gusta caminar solo, lejos de senderos transitados. Esa noche armé mi tienda cerca de un arroyo seco. El aire estaba quieto, pesado. No había viento ni insectos. El silencio era tan completo que me resultaba incómodo. Para romperlo, silbé. Fue una melodía corta, casi inconsciente. Un hábito. El sonido salió claro. Pero no regresó como eco. No rebotó entre los árboles. Simplemente se perdió, como si el bosque lo hubiera absorbido. Entonces ocurrió algo que aún hoy me cuesta describir. El silbido volvió. No era un eco. Llegó desde otro punto, unos segundos después. La misma melodía, pero mal ejecutada. Las notas estaban desfasadas, como si alguien las repitiera sin entender el ritmo. Sentí un escalofrío inmediato. Guardé silencio, esperando que terminara ahí. No terminó. El bosque volvió a quedar en silencio, pero esta vez no era natural. Era una pausa deliberada, como si algo estuviera esperando una respuesta. Mi respiración sonaba demasiado fuerte. Traté de controlarla. Entonces escuché pasos. No corrían, no crujían ramas. Caminaban lento, pesado, con una cadencia extraña. No pude ver nada entre los árboles,
pero sentía con claridad que algo se acercaba. No me observaba desde lejos, se estaba ajustando a mi presencia. El silbido volvió otra vez. Esta vez fue perfecto, exactamente igual al mío. Ahí entendí que no estaba imitando el sonido, estaba copiando la intención. Me incorporé de golpe y entré a la tienda. Cerré el cierre con manos temblorosas. Afuera, los pasos se detuvieron. Sentí cómo algo se inclinaba, acercándose al nylon, como si escuchara mi corazón. No dormí en toda la noche. Al amanecer, salí con cautela. El bosque parecía normal, pero alrededor de la tienda había huellas. No eran de animal, no eran humanas. Tenían una forma indefinida, como si quien las dejó aún no hubiera decidido cómo caminar. Recogí mis cosas y me fui sin mirar atrás. Pensé que todo terminaría ahí. Me equivoqué. Semanas después comencé a silbar sin darme cuenta. En el trabajo, en casa, en la ducha. Siempre la misma melodía. Y siempre, unos segundos después, alguien respondía. No importaba dónde estuviera. El sonido venía desde un punto cercano, imposible de localizar. A veces lo escucho desde la habitación contigua, otras justo detrás de mí. He aprendido a no girarme, a no responder, a no silbar de noche, pero cada vez me cuesta más contenerlo. Siento una presión en el pecho cuando guardo silencio, como si algo necesitara que yo termine la canción, porque ahora lo sé. El bosque no responde a los silbidos, los usa para aprender voces, y cuando aprende la tuya, ya no la suelta,